Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Teresa Rubio González. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación oral y en este momento vamos a platicar un poco dentro de la materia de Derecho Constitucional sobre las cuatro etapas de la historia constitucional comparada. Vamos a verla. Les presento una pequeña presentación para hacer esto un poquito más digerible. Y bien. Como decimos, son cuatro etapas. La primera de ellas se desarrolla en Inglaterra solo a partir de 1707. Cabe hablar de la Gran Bretaña. Desde comienzos más o menos del siglo XVII hasta la época de la emancipación de las colonias americanas, con una fecha clave en medio, la gloriosa Revolución de 1688. En los documentos más importantes de esta primera etapa, de sobremanera en el Bill of Rights de 1689, se formulan dos principios básicos del derecho público británico, todavía incluso en vigor: el rule of law o Estado de Derecho y la soberanía del Parlamento. Esto es, del rey junto a las cámaras de los lores y la de los comunes. El rey que emerge de la Revolución de 1688, que fue realmente más una mera revolución política, a diferencia de la francesa de 1789, no solo reinaba, sino que también gobernaba. Sin embargo, en realidad, el rey que emerge de la Revolución de 1688, que fue una mera revolución política, a diferencia de la francesa de 1789, no solo reinaba, sino que también gobernaba. Es preciso que tengamos en cuenta que desde la entronización de los Hanover en 1714, las diversas reglas no escritas, conocidas más adelante como convenciones constitucionales, fueron alterando las bases constitucionales de la Revolución de 1688. Estas convenciones irían, digámoslo así, parlamentarizando la monarquía constitucional al transferir de un momento a otro, digamos, al gabinete y dentro de él, sobre todo al primer ministro, la dirección política del Estado, que bueno, que inicialmente mmm, se daba en manos del rey, como se había dicho. En realidad, el sistema parlamentario de gobierno, en cuya consolidación desempeñó un papel clave el sistema bipartidista, sería como la tercera aportación más grande del constitucionalismo británico, junto al rule of law y a la soberanía del Parlamento. En esta primera etapa de la historia constitucional comparada, es necesario que distingamos dos modelos importantes: el que diseñaba la constitución formal y el que articulaba la constitución material. Es decir, el primero estaba sustentado doctrinalmente en las teorías de Locke, de la Balanced Constitution, retocada más tarde por Bolingbroke, en un modelo ya, digamos, monárquico constitucional. Sin embargo, en el segundo era más defendido por Burke y Fox, y este era un modelo monárquico parlamentario. Estos dos modelos, sin embargo, no siempre fueron fáciles de distinguir, sobre todo en el siglo XVIII, ni siquiera para los propios británicos. Y bueno, llamados a gozar de una influencia muy grande en la historia constitucional comparada. En rigor, podemos decir que el debate que tuvo lugar dentro y fuera de la Gran Bretaña acerca de ambos modelos, si bien ya fuera para rechazarlos o para aceptarlos, representa una parte muy importante de esta historia, como vamos a ir viendo. La siguiente etapa se inicia en 1776 con la independencia americana, prosigue con la Revolución Francesa de 1789 y culmina ya con las Cortes de Cádiz, abarcando así las tres fases de la Revolución Euroatlántica, de la que surgiría una pluralidad de naciones independientes y republicanas, tanto en la América anglosajona como en la hispánica. Durante esta etapa,
Los textos constitucionales americanos y franceses se inspiran sobre todo en el iusnaturalismo, ya racionalista, ya más racionalista. Pues como sabemos, una fuente importante de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de la Declaración de Derechos de Virginia y de la Declaración Francesa de 1789, con sus referencias al estado de naturaleza, al pacto social, a los derechos naturales e inalienables del hombre y a la soberanía del pueblo o de la nación. El impulsor del constitucionalismo durante esta segunda etapa es un liberalismo radical, aunque no democrático, que exaltaba la libertad individual sin cerrarse del todo a la igualdad. Un liberalismo antiaristocrático y antimonárquico, aunque en Europa sí se viese obligado a aceptar la monarquía. Eso sí, una monarquía en la que el monarca pasaba de ser siervo del parlamento, de un parlamento monocameral, como aconteció en la Francia de 1791 y en la España de 1812. Los dos modelos constitucionales más influyentes que se generaron durante esta etapa fueron obra de la Convención de Filadelfia y de la Asamblea de 1789. El primero de ellos cristalizó en la todavía vigente Constitución de los Estados Unidos. Esta fue aprobada en 1787 y bueno, a la que se le agregó en 1791 un Bill de Derechos propuesto por Madison, en donde se reconocieron ya la libertad religiosa, la de expresión, la de imprenta, el derecho de reunión y de portar armas, la inviolabilidad de domicilio y correspondencia y una larga lista de garantías procesales a partir de la cláusula The Process of Law, que en el futuro permitiría algo muy importante, permitiría al Tribunal Supremo articular una construcción jurisprudencial del Estado de Derecho. Desde el punto de vista organizativo, el modelo americano ponía en pie una república inspirada en la soberanía popular y ya más conformada digamos, con una rígida separación de los poderes, de donde nacería el sistema presidencialista de gobierno. Así pues, la jefatura del Estado y del gobierno se atribuían a un presidente de la República ya elegido por el cuerpo electoral, aunque de forma indirecta. El poder legislativo a un Congreso bicameral compuesto de la Cámara de Representantes, compuesto también del Senado, y el Poder Judicial a unos jueces y tribunales que ya estaban presididos por el Tribunal Supremo. Estos poderes se sometían entre sí a un conjunto de checks and balance, un conjunto de chequeos y balances, como el veto presidencial de las leyes y la responsabilidad penal del presidente ante el Congreso. En realidad, en los Estados Unidos de América, la Constitución se concibió como la norma suprema de todo el país a la que se le subordinan todas las demás. Hablemos de este segundo gran modelo. Este modelo constitucional se da en esta etapa revolucionaria y plasma y queda plasmado en la Declaración de Derechos de 1789 y en la Constitución de 1791. El primer texto parte de una concepción filosófica no jurídica de los derechos que se concibe ya más como los derechos del hombre y no de los ciudadanos. Una concepción que defiende con especial brillantez Sieyès y Bernabé frente al criterio de Mounier, que deseaba más positivizar tales derechos, incluyéndolos en la Constitución. Ya en la Declaración de 1789 comenzaba afirmando la igualdad natural de los hombres, esto es, no que los hombres deberían ser iguales, sino que en efecto lo eran. Conforme a estas premisas, la Declaración proclamaba la igualdad ante la ley, la libertad religiosa de expresión y de imprenta, el derecho también del habeas corpus, los principios de legalidad penal y fiscal, la presunción de inocencia y el derecho inviolable y sagrado de propiedad, unos derechos naturales imprescriptibles del hombre cuya conservación era el objetivo de toda acción política.
para lo cual era preciso que el Estado se articulase de forma a dos principios claves, el de soberanía nacional y el de división de poderes, súper importantísimo. A partir de estos dos principios, más bien dogmas, la Constitución de 1791 puso en planta una monarquía republicana que otorgaba a la Asamblea Nacional, además de la función legislativa, el ejercicio primordial de la dirección política del Estado, a la que debía someterse el rey, que no podía disolver el Parlamento, y unos ministros a los que se les prohibía ser diputados. Vamos con la tercera etapa, a la cual se le llama el constitucionalismo del siglo XIX. Y ahí se da un contraste entre Europa y América. Esta tercera etapa, la decimonónica, comienza en 1814 y termina en 1917, en plena Primera Guerra Mundial. Durante ella se consolida y se expande el Estado constitucional en Europa y América, aunque dentro del viejo continente esta expansión quedase detenida en su parte oriental, bajo el yugo todavía de los imperios ruso y otomano. El nuevo constitucionalismo posrevolucionario europeo fue fruto, digámoslo así, en buena medida del acuerdo entre la aristocracia reformista y la alta burguesía. Esto dio la espalda al constitucionalismo salido de la Revolución de 1789 y adoptó el que había triunfado en la Inglaterra de 1688. De este modo, la soberanía del Parlamento, la concepción de los derechos individuales como derechos positivos creados por el legislador nacional, así también como el sistema parlamentario de gobierno, pasaron a formar parte importante del bagaje doctrinal del nuevo constitucionalismo europeo. A partir más o menos de 1814 esto se rompe el nexo que en el siglo XVIII había existido entre el constitucionalismo de los Estados Unidos y el de la Europa continental. Fue un nexo que era, digamos, perceptible si lo cotejamos con la Constitución de 1787 y con la francesa de 1791 y la española de 1812. De este modo, mientras que en los Estados Unidos se consolida una república presidencialista y federal basada en la supremacía de la Constitución sobre la ley, en Europa se consolida una monarquía abierta al sistema parlamentario, unitaria, con la excepción de los imperios confederales de Austria, Hungría y Alemania, y cimentada en una supremacía de la ley sobre la Constitución, cuyo valor jurídico se devalúa respecto del que había alcanzado bajo la Constitución francesa de 1791 y la española de 1812, hasta convertirse pues realmente en un mero documento político. La Revolución Francesa de 1830, digamos que alentó a los liberales belgas a separarse de Holanda y a proclamar un nuevo Estado constitucional. La Constitución de 1831 tuvo, digamos, un contenido político bastante más avanzado que la Carta Francesa de 1830. No era como esta, una carta constitucional, como le llamaron o como la tomaron, sino una auténtica constitución. Esto es, la consecuencia del acuerdo unilateral de una asamblea constituyente que en nombre de la nación imponía el nuevo texto constitucional a los órganos constituidos que ella creaba, incluido el rey. La monarquía constitucional en realidad se convirtió en el modelo mayoritario en la Europa del siglo XIX. Durante esta tercera etapa se aprobaron también algunos textos constitucionales inspirados, claro, en los principios de la Revolución Francesa. Y tenemos nuestra cuarta y última etapa, que es el constitucionalismo de entreguerras. El triunfo de la Revolución Soviética marcó el inicio de esta nueva etapa en la historia constitucional comparada, que llega hasta 1939, aunque muchos de sus rasgos se mantengan en la actualidad, por ejemplo, en las vigentes constituciones italiana, alemana y española. Esta etapa, la cuarta, se va a caracterizar por la profunda crisis del Estado liberal que se había ido construyendo a lo largo del siglo XIX.
Gran parte de las constituciones aprobadas en el periodo de entreguerras eran fruto de una revolución, como la mexicana de 1917, o al menos de un cambio político brusco, como la alemana de 1919, la austríaca de 1920 y la española de 1931. Tres constituciones que sustituyeron viejas monarquías por nuevas repúblicas. Esto fue un paso enorme. Las constituciones de entreguerras modificaron de manera muy profunda el contenido de las constituciones ochocentistas, que hasta cierto punto estaban, digamos, ya como troqueladas, recuperando algunos principios inspiradores del constitucionalismo revolucionario francés y americano. De este modo, se llevó a cabo un reforzamiento jurídico de todo el texto constitucional frente a la ley, con lo que se llevaba hasta sus últimas consecuencias el telos primordial del Estado de Derecho, que es la subordinación de todos los poderes públicos a normas jurídicas, incluido, sobre todo, el Parlamento. En estas dos constituciones, además, los derechos reconocidos en el texto constitucional dejaban de ser, como hasta entonces habían sido en Europa, unos derechos cuya eficiencia jurídica dependía de la regulación de una ley posterior, para convertirse en ese momento en auténticos derechos fundamentales que vinculaban a todos los poderes públicos, gobierno, parlamento y jueces, aunque no todos de la misma manera, sin necesidad de la interpositio legislatoris. Pero además de profundizar en el Estado de Derecho, las constituciones de entreguerras transformaron este Estado en un Estado democrático. Esta apertura ya más a la democracia se hizo de muy diversas maneras. Desde luego, al extender un principio tan vinculado a la democracia como el republicano, así como al proclamar el principio de soberanía. Súper importante. Una soberanía popular y reconocer el sufragio femenino, pero también al suprimir una segunda cámara parlamentaria conservadora y al tratar de conjugar la democracia representativa con la directa, recogiéndose a este efecto los institutos del referéndum y de la iniciativa legislativa popular. El Estado social era, digámoslo así, la consecuencia de la nueva manera de concebir las relaciones del Estado con la sociedad y la conquista más palpable de los sindicatos es la de los sindicatos obreros y de los partidos socialistas, que desempeñaron un papel clave en esta etapa del constitucionalismo y que aún hasta la fecha siguen vigentes, al lado de las formaciones representativas, obviamente, de la burguesía progresista. Como vemos, estas cuatro etapas han sido muy, muy importantes para el derecho comparado y bueno, tenemos también, quiero presentarles la biografía de la cual emerge toda esta información, en donde vimos estas cuatro etapas de la historia constitucional desde una perspectiva comparada. Y nuestra referencia pues es Frances Carpenter del 2015, Las cuatro etapas de la historia constitucional comparada, un estudio crítico, y nuestra biblioteca virtual Miguel de Cervantes, y tenemos el link por si quieren accesar a él. De mi parte, esto es todo. Muchas gracias.